Value Investing FM, episodio 241. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otro de nuestros podcasts que no es con analistas ni gestores del fondo, sino que traemos a un ejecutivo minero. Igual que vino Alberto Lavandeira hace bastante tiempo, hoy os traemos otro y estoy seguro que os va a encantar también. Pero antes, el warning. Sí, tenemos dos warnings. Uno, el que ya comentamos la semana pasada, que el día 30 haremos quedada en Barcelona para pasar un rato, una quedada informal, y si os interesa podéis escribirme para tener una idea de cuánta gente seremos a academiainversión.com/contacto, y también que el día 16, la semana que viene, Academia Inversión cumple 10 años y habrá una oferta en la formación avanzada. Estos son los warnings. Quiero ser breve porque tengo ganas de hablar con el invitado, así que, Adrián, te cedo la palabra para presentarlo. Sí, hoy nos acompaña José Vizquerra. Se trata de un licenciado en Ingeniería Civil, máster en Exploración Minera y alumno del programa de Dirección General por Wharton. Es presidente y CEO de O3 Mining, anteriormente Desarrollo Estratégico en Osisko Mining. Fundó Oban Mining y ayudó en la combinación para crear la anterior empresa, Osisko Mining. También fue jefe de Corporate Development para Minas Buenaventura, además de geólogo de producción y exploración en la famosa mina de Red Lake, en Ontario. También es director de Osisko Mining y Silver Mountain, además de advisor de Discovery Metals y Palamina Resources. Bienvenido a Value Investing FM, José. Muchísimas gracias por tenerme en su programa. Y la primera pregunta es la típica que se suele hacer. Incluso a mí también me la suelen hacer mucho. Y es, ¿cómo empezaste en la minería? Porque además tu historia es bastante especial porque es un tema bastante familiar. Bueno, precisamente es familiar y quizás por eso comencé en la minería. Déjame contarte un poco. Mi abuelo, Alberto Benavides de la Quintana, comenzó una empresa minera en el año 52, que se llama hoy día y sigue activa, Compañía de Minas Buenaventura, con activos en el Perú. Comenzó con esta idea fantástica de querer desarrollar el Perú en los Andes del Perú esencialmente, y como parte de eso comienza esta empresa minera. Y ese proceso ha sido un proceso fantástico para mí, porque desde muy chico una de las cosas que se hacían era conversar mucho en su casa. Nos invitaba mucho, todos los sábados almorzábamos en su casa, y una de las cosas que hacía, que a mí me parecía fascinante, es nos enseñaba diferentes minerales, diferentes rocas, y hacía un gran juego con los diferentes nietos. Y eso fue lo que me fue llevando hacia la minería, inicialmente apasionado por la geología y luego ya al área minera en particular, ¿no? Y hablando de Buenaventura, ¿cómo ves la situación actualmente de Buenaventura? Y también, ¿cómo ves la situación en Perú? Sobre todo el tema político, que ha dado bastante que hablar estos últimos meses. No, comencemos por el tema político primero, que creo que es bastante importante y relevante el día de hoy, especialmente con el castrochavismo entrando en Sudamérica y Centroamérica y Norteamérica también, ¿por qué no decirlo? Comenzando por México. Pero una de las cosas que ha logrado el Perú gracias a la Constitución que se dio en el año 92,
en realidad la Constitución fue el 93, en el 92 se disuelve en Congreso en el Perú. Una de las cosas que se ha logrado es mantener esta división de poderes entre el Ejecutivo, que viene a ser el presidente y su gente, y el Legislativo, que es esencialmente el Congreso. Y en ese sentido, en la medida en que haya división de poderes y en la medida en que haya un balance entre el Congreso y el Ejecutivo, el Perú no va a tener mayor inconvenientes, como ya no lo hemos tenido desde el año 93. Hemos tenido ya 3 presidentes que han sido medio sesgados hacia la izquierda, o más bien populistas, y esta ha sido quizás el tercer presidente, para ser sinceros, que nos toca de línea más socialista, por decirlo menos, aunque en este caso en particular pareciera ser más bien comunista. Pero al día de hoy, mientras que el Congreso exista, no va a poder hacer nada. ¿Por qué no va a poder hacer nada? Porque el Congreso, la Constitución del Perú, mejor dicho, tiene 4 pilares que son sumamente importantes. El primero de todos es que el Banco Central de Reserva es independiente. Por ende, no puede entrar nadie y simplemente decidir imprimir dinero. Eso no lo puede hacer. Segundo, el gobierno está prohibido de hacer empresa. Es decir, el gobierno no se puede meter en una nueva industria como le dé la gana, no lo puede hacer. Tercero, el respeto irrestricto a la propiedad privada, por ende no puede nacionalizar, que es una gran cosa. Y cuarto, y no menos importante, es el respeto a los tratados de libre comercio con los cuales el Perú ha firmado con gran parte de los países del mundo, especialmente con los países que están en Asia y el Pacífico, todos aquellos que dan hacia el Pacífico. Entonces, por ende, el Perú está bastante protegido y yo siento bastante seguridad que no va a haber mayores tormentas, por decirlo así, en el Perú. Sí, no vamos a crecer a la velocidad que quisiéramos crecer, sí, no vamos a reducir la pobreza en la medida en que lo quisiéramos reducir, sí, el pobre se va a volver más pobre, pero en términos empresariales no va a causar mayor problema en términos mineros. Al día de hoy, por lo menos, así lo veo. Pasando al tema de Buenaventura, Buenaventura es una empresa sólida al día de hoy, con un buen balance entre lo que hay en caja y en deuda. Y ciertamente lo que hoy día Buenaventura es, en mi opinión, y ciertamente tengo mucho bias porque somos accionistas de la empresa, pero creo que es una gran oportunidad de invertir y creo que es una gran oportunidad de invertir principalmente porque el valor de Buenaventura el día de hoy está alrededor de 1.6 billones de dólares, 1.3 billones de dólares, acá justo revisando. Y en mi opinión, solamente el activo de Cerro Verde, que es una de las minas más importantes de cobre en el mundo, vale al menos la participación de Buenaventura 1.5 billones de dólares. Y sobre eso no se ha incluido ni el Brocal, ni Uchuchacua, ni ninguna de las otras minas que tiene Buenaventura. Buenaventura hoy día es un productor de más de 200.000 onzas de oro al año y esencialmente el mercado le da valor cero. Entonces, el gran problema, creo yo, con Buenaventura es el riesgo país que los diferentes inversionistas han asumido como que el Perú tiene gran riesgo y por ende le dan valor cero. Y por eso Buenaventura vale hoy día 6 dólares, ¿no? O casi 7. Yo creo que hoy día es una oportunidad si creemos en que realmente el Perú no va a ser tomado por ningún actor ajeno, es una gran oportunidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Muy interesante. Además, Buenaventura es una empresa que muchísimos de nuestros oyentes seguramente conocen porque, no sé si te lo había contado la vez anterior que hablamos, hay un fondo muy grande en España, bastante conocido, llevó durante muchos años Minas Buenaventura como primera posición del fondo. Entonces es una compañía relativamente conocida en el mundo inversor español y por eso justamente he estado muy interesado en contar un poco de tu visión de la empresa. Sí, no, de nuevo, yo creo que es una empresa sólida, con muy buenos activos, con un gran futuro. O sea, si nosotros vemos el pipeline de Buenaventura en los siguientes 10 años, probablemente Buenaventura va a pasar de ser una empresa conocida por muchos años como empresa de metales preciosos a terminar siendo una empresa de cobre.
Y si creemos en que el mundo va a moverse hacia el cobre y que la forma como se van a desarrollar las diferentes economías va a ser vía el desarrollo de infraestructura y el cobre va a jugar un papel importantísimo, entonces creo que Buenaventura va a estar en una posición extraordinaria, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que si hoy día hay un inconveniente en el Perú es con respecto a los permisos. Y algo que tiene Buenaventura son las minas que ya están activas y que en términos de avanzar con la permisología es bastante más sencillo porque las minas ya están activas, no estás abriendo una nueva mina. Y aún con todo eso, Buenaventura está abriendo una nueva mina que es San Gabriel. Creo que yo personalmente creo que va a ser un éxito, ¿no? Ujú. Y otra cosa que también me parece súper interesante, hemos hablado ahora de la parte de Perú, y me habías contado cómo la pequeña historia que decías de cómo habías visto siempre durante tu vida a ver los canadienses cómo iban a Perú a montar minas y cómo dijiste, es hora de que sea al revés, un peruano que va a Canadá a montar una mina en Canadá. Entonces cuéntanos un poco cómo fue, cómo te moviste a Canadá y cómo comenzó tu relación con el grupo Cisco. Bueno, mira, en el año 2002 terminé la universidad y mi pasión siempre había sido la geología. Yo quise estudiar geología inicialmente, mi abuelo me dijo, no, mira, en este momento todavía, eh, recordemos en el Perú, el único lugar donde se puede estudiar geología es en la escuela pública, no en la escuela privada. Y la escuela pública aún habían remanentes de Sendero Luminoso y el MRTA, que fueron dos grupos terroristas que existieron en el Perú y que fueron sumamente poderosos y terribles, ¿no? Entonces no era conveniente ir a la escuela pública en ese momento, además de que hay que aceptar que era sumamente difícil también entrar, porque todo el mundo tenía la posibilidad de entrar y no era sencillo. Por ende, decidí estudiar ingeniería civil y luego inmediatamente me fui a hacer la maestría. Y lo gracioso fue que mi abuelo hizo su maestría en Harvard, y yo le pregunté a dónde quería que vaya. Yo creí que me iba a responder a una universidad tan complicada como Harvard. Yo me veía en problemas tratando de entrar a una universidad así. Y me dijo, no, yo quiero que vayas a Kingston. Y yo dije, qué divertido, me voy a ir a Jamaica. Me dijo, no, no, no seas tarado, te vas a ir a Kingston, Canadá, que es en Ontario, un frío de la patada. Así que llegué a hacer mi maestría especialmente para entrenarme con un geólogo que se llama Alan Clark, que fue o es quizás la persona que más ha escrito con respecto a pórfidos de cobre en el Perú y en Chile. De hecho, el discípulo de Alan Clark terminó siendo Dick Silito, que hoy día es una eminencia en todo lo que tiene que ver con pórfidos de cobre y depósitos epitermales de alta sulfuración y baja e intermedia sulfuración. Y bueno, a raíz de eso terminé la universidad en el 2005 y comencé a tener más bien estos pensamientos, digamos, personales, en que yo sinceramente creía que tenía que probarme a mí mismo que yo podía trabajar fuera de la empresa familiar y que podía hacerme un nombre fuera de la empresa familiar. Y es que así que comencé a trabajar para Goldcorp en la mina de Red Lake, al norte de Ontario, a casi 2,5 kilómetros bajo tierra, a -40 grados, por 3 años. Y esencialmente para convencerme que yo podía hacer algo fuera de la empresa familiar. En el 2011 regresé a trabajar con Raúl, mi tío, que estaba a cargo de desarrollo de negocios. Y como parte de eso fue una experiencia extraordinaria, aprendí muchísimo, me dio muchísimo de su tiempo y de su conocimiento. Y luego, hacia finales del 2011, regresó este bichito de, de querer hacer algo por mí mismo. Y una de las cosas que se me vino a la mente es por qué siempre tengo que ver a canadienses o norteamericanos, australianos, sudafricanos construyendo minas en el Perú. Quizás sería una gran cosa y un tema de propósito de ser el primer peruano que construye una mina en Canadá. Y como parte de eso, ¿será que lo había pensado tanto, como algunos dicen, visualizado de tal forma, que llegó una oportunidad para trabajar con el grupo OSISCO? Esta oportunidad vino en una conferencia en Vancouver, conversando con un geólogo que se llama Robert Shaw, a quien yo había conocido en un curso que habíamos dictado conjuntamente
con Mike Doggett, que es un profesor de evaluación de proyectos mineros de la Universidad de Queens en Kingston, Ontario, Canadá, y habíamos dictado este curso en Colombia. Ahí había conocido a Robert Shaw, había reconectado con un geólogo que se llama Rubén Padilla. Paréntesis, Rubén Padilla es uno de los mejores geólogos en el mundo, con doctorado en la Universidad de Arizona, muy cercano a Dick Silito, y alguien que había sido muy amigo de mi padre, que yo lo había conocido cuando yo tenía 15 años o 16, y había reconectado con él. Así que de regreso de ese viaje, resulta que Rubén me llama y me dice quisiera conversar contigo, y me dice, mira, nosotros hemos estado trabajando para Anglo Gold Ashanti en Colombia. De hecho, ahí fue el curso. Yo había ido a dictar este curso a Anglo Gold Ashanti Colombia, y ellos acababan de tener el gran descubrimiento de la colosa, que había sido 40 millones de onzas de oro en Colombia. Este grupo de Anglo Gold Ashanti, que era representado principalmente por Rubén Padilla, Robert Shaw, del cual comenté inicialmente, con Chris Loder y Terry Harvard, fueron uno de los grupos más exitosos en la exploración minera en Colombia. Fueron quizás los que revelaron el potencial geológico por oro en Colombia en los años a mediados del 2000, 2005, alrededor de eso. Estuvieron muchos años ahí haciendo exploración minera. Y para mí, pues, era un halago, pues, que estos geólogos magníficos me piensen en que yo podía trabajar con ellos. Y cuando me llama y me dice, oye, nos hemos salido de Anglo Gold Ashanti, lo primero que se me ocurrió fue, bueno, déjame ver cómo hacemos para traerlos a los cuatro a Buenaventura. Me dijo, no, nosotros hemos comenzado a trabajar con el grupo Cisco, y más bien nos gustaría que tú te unas al grupo Cisco liderado por Sean Rusen, John Bursinski y Robert Wers, como presidente y gerente general de dos de las empresas de exploración con activos en Latinoamérica, una empresa enfocada en cobre y otra empresa enfocada en metales preciosos. Y ese fue quizás el momento de giro en mi carrera. Evidentemente fui, conversé con mi abuelo, tuvimos una conversación sumamente interesante, donde la conclusión fue que era una buena idea tomar el riesgo de esta oportunidad de trabajar con el grupo Cisco, y así fue como llegué en el 2011, y desde entonces no me moví. Sigo ahora en Canadá haciendo diferentes proyectos, los cuales podemos ir hablando poco a poco. Sí, de hecho, la idea era preguntarte por O3 Mining, que eres, como hemos comentado, CEO y presidente, y la primera pregunta es, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, la historia de O3 Mining es un poco larga, la voy a tratar de hacer corta. En este proceso de trabajar con estas dos empresas de exploración, comenzamos a hacer exploración en Latinoamérica, y uno de los lugares donde era obvio íbamos a encontrar algo, donde el grupo con el que yo había comenzado a trabajar conocía bien, era Colombia, y tuvimos un descubrimiento bastante interesante en un lugar que se llama Snowmine, o Minas Nieves. Y fue tan bueno que en un año y medio logramos captar la atención de los inversionistas, y a finales del 2012 sacamos la empresa pública con una valorización bursátil de $50 millones. Lamentablemente, el 18 de enero del 2013 tuvimos un secuestro. Nos secuestraron a 6 personas, dentro de las cuales estaba mi vicepresidente de exploraciones, y ya después de un año y medio de trabajar con él, lo consideraba mi amigo, lo considero mi amigo al día de hoy, a Gernot Wober, y estuvo secuestrado desde el 18 de enero hasta el 27 de agosto del 2013. Entonces, la empresa pasó de valer $50 millones a valer $3 millones. Logramos mantener caja, logramos mantener $10 millones en el interín. Combinamos ambas empresas privadas, tanto Oban como Braeval, que era ya la empresa pública, y formamos una empresa que se llamaba Oban Mining. Y con Oban Mining, ya habiendo recuperado a Gernot y a todo el equipo, todos sanos y salvos, decidimos reorientar la exploración a Canadá, lo que fue no un trabajo sencillo, porque claramente
los inversionistas, tanto como nuestro propio directorio, la junta, la pregunta obvia era, ¿y ustedes qué tienen que hacer en Canadá y qué saben de Canadá? Y mi respuesta fue, bueno, yo he trabajado ya en Canadá por 3 años, la geología es la misma en cualquier parte del mundo, y acá el trabajo es encontrar un yacimiento. Con eso en mente, nos pusimos a buscar diferentes lugares y encontramos un área que se llama Urban Barry, que es al norte de Quebec, que vendría a ser el tercer lugar de falla cortical que existe en Quebec. La primera es Cadillac Lake Break, la segunda es donde está Casa Berardi y la tercera viene a ser Urban Barry, ¿no? Entonces, dentro de Urban Barry, de un día a otro, esencialmente hicimos el staking de 40.000 hectáreas con una propiedad que ya la habíamos visto en medio de todas esas 40.000 hectáreas que se llamaba Eagle Hill. El siguiente paso fue convencer al directorio que debiéramos de comprar 3 empresas al mismo tiempo. Una que se llamaba Corona Gold, otra que se llamaba Ryan Gold y otra que se llamaba Eagle Hill, y combinarlas con Oban Mining. Esa combinación de las 4 empresas, más la participación de Osisko Royalties poniendo $20 millones, convirtió a Oban Mining de valer $3 millones, o ya en ese momento $8 millones de capitalización bursátil, al día de hoy valer $1 billón, y le cambiamos de nombre y le pusimos Osisko Mining. Ese fue el inicio de Osisko Mining. Y con Osisko Mining compramos, bueno, en ese interín, John Bursinski, que era el chairman o el presidente del directorio, pasa a ser gerente general y yo paso a ser su mano derecha como vicepresidente ejecutivo de estrategia. Esa fue la condición de Osisko Royalties para poner el dinero, y yo estaba encantado porque por lo menos íbamos a darle vuelta a la empresa. Y con eso comenzamos a comprar lo que nosotros consideramos, esto ya estamos hablando del 2015, los mejores activos que habían alrededor de nuestras operaciones, alrededor de Ontario y Canadá. Y compramos Garrison, que era en ese momento Northern Gold, por $10 millones con 3 millones de onzas de oro. Compramos Marban, que en ese momento tenía 1.2 millones de onzas de oro en Quebec, y un par de empresas más, ¿no? Y con eso, bueno, Osisko ya habiendo crecido y habiendo tenido el gran descubrimiento de Windfall, la propuesta hacia el directorio por parte mía fue, bueno, lo que debiéramos hacer es un spin-out, que finalmente lo que significa es mover todos activos que no tienen el valor dentro de la organización a una nueva empresa para que logremos maximizar el valor. Y es así que creamos O3, que viene a ser la tercera versión de Osisko Mining. La primera versión de Osisko Mining fue la mina Malartic, que hoy día es la mina más importante en términos de producción de oro del Canadá. La segunda versión es Osisko Mining, versión 2, que tiene el proyecto de Windfall. Y la tercera versión es O3 Mining. Y así es como comienza O3 Mining. ¿Y qué cosa tiene O3 Mining hoy día? Luego de haber esencialmente limpiado la empresa, tenemos 2 proyectos principales. Uno que se llama Marban y otro que se llama Alfa. Alfa, y esencialmente el nombre de Alfa viene de darle el valor intrínseco a las cosas, y el valor fundamental es la creencia en el valor fundamental, y eso es en lo que creemos en O3, en el valor fundamental. Entonces tenemos todos 2 proyectos. Marban al día de hoy con 1.5 millones de onzas en reserva, lo que significa que son la mayor calidad de recursos. Una vez que ya tienes el plan de minado, se convierten en reservas. Y ya tenemos en Marban al día de hoy un estudio de prefactibilidad, del cual podemos hablar en unos momentos. Y en el caso de Alfa tenemos otros 1 millón y pico de onzas más bajo el sistema 43101, ¿no? Justamente, pues ahora toca hablar de eso. Esta es la historia. Cuéntanos ahora un poco más sobre el proyecto, qué tipo de mina es,
las economics, un poco la TIR, el grado, la ley de oro y cuáles, los resultados de este último estudio económico. Por supuesto. Marván se encuentra en Val d'Or, y Val d'Or viene de la palabra en francés Val d'Or, que viene a ser el Valle del Oro. O sea, quiere decir que hasta el nombre describe el lugar donde nosotros estamos ubicados. Val d'Or ha producido más de 40 millones de onzas. Han habido más de 6 o 7 minas. Yo diría que hay una mina cada 2 kilómetros. Val d'Or fue el comienzo de lo que hoy día es una de las minas más importantes de oro en el mundo, que es Agnico Eagle. Y Val d'Or es donde está Marván. ¿Qué tenemos en Marván? Tenemos un depósito en un área de casi 66.000 hectáreas, donde tenemos por encima de 2 millones de onzas en recursos, 1.5 millones de onzas en reservas, y donde hemos hecho un estudio de prefactibilidad, el cual indica lo siguiente. Primero que nada, vale la pena para tus oyentes de repente indicar qué cosa es un estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad incluye solamente reservas y no recursos inferidos. Es decir, solamente incluye aquellos recursos que nosotros hemos perforado a una distancia no mayor de 45 metros. Entonces tenemos bastante certeza de los recursos que tenemos ahí. Tenemos un plan de mina por 10 años, 9 años y pico. Tenemos una producción anual que estamos esperando de 160.000 onzas al año, con un valor presente, que es el flujo de caja descontado al tiempo cero, de 463 millones de dólares canadienses, con una tasa interna de retorno del 23% sin deuda. Si le metemos deuda, la tasa interna de retorno estamos hablando de alrededor del 44%. El tenor o la ley del proyecto en recursos es alrededor de 1 gramo. En producción estamos hablando de 0.9, con recuperaciones metalúrgicas de casi el 94% que podrían seguir aumentando basados en los estudios que hemos ido haciendo. Es un proyecto muy robusto, con mucha expectativa nuestra, especialmente porque seguimos encontrando más recursos. Y en este descubrimiento de más recursos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que por cada 160.000 onzas que vamos encontrando por encima del año 10, vamos aumentando 100 millones de dólares en valor presente. Lo que significa que solamente encontrando 4 años más de vida de mina, podríamos estar añadiéndole a lo mínimo unos 300 millones de dólares más al valor presente. Lo que significaría que estamos hablando de una mina con un valor presente de 700 millones, que si lo pasamos a dólares americanos, para hacerlo más sencillo, es alrededor de 500 millones de dólares americanos como valor presente. Y evidentemente la tasa interna de retorno va a ser bastante similar. Sin embargo, este proyecto tiene una característica que lo hace único, y lo que lo hace único es precisamente el hecho de estar muy cerca de la mina de Malartic, que esto parece ya un déjà vu, porque estamos solamente a 12 kilómetros de lo que fue la primera mina que construyó el grupo Cisco. Quizás valdría la pena contarte del déjà vu. Y este déjà vu, que tiene que ver con la mina Osisko, es que en el año 2003, John Rusen, con John Bursinski y Robert Wers, encontraron este yacimiento que había sido puesto en bancarrota por Barrick Gold, una de las empresas más importantes de oro en el mundo, y ellos consideraban que este depósito tenía que ser revisitado y que lo que había que hacer era perforar, asumiendo que acá había un gran diseminado sobre un pórfido. Cosa que muchos dijeron que era una tontera, que eran unos locos y que no iba a funcionar. Años después, año 2007, muestran que hay sobre 10 millones de onzas. Luego la gente dice que no iban a poder encontrar el financiamiento, que era demasiado grande, que esto acá no se iba a poder hacer, y en el 2008 logran el financiamiento.
Se dijo que no se podía construir y en el 2010 se construyó. Hacia el 2011 se terminó y hacia el 2014 Agnico y Yamana, luego de haber entrado en un proceso contencioso, por decirlo así, con Goldcorp, que había lanzado una oferta hostil por Osisko Mining versión 1, la mina fue vendida. Y hoy día nosotros pasamos por lo mismo ahora. Acabamos de hacer el recurso, estamos haciendo el prefactibilidad y yo creo que vamos a seguir avanzando muy bien, y una de las cosas y una de las alternativas que tenemos, que es fantástica, es poder procesar el mineral en la mina de Canadian Malartic. Si fuéramos exitosos en poder procesar el mineral en Canadian Malartic, entonces nuestro CAPEX, nuestro costo para poner en producción esta mina, se reduce en 2/3 partes. La tasa interna de retorno aumenta al 60% sin tener deuda, y si le imprimimos deuda, la TIR o la tasa interna de retorno aumenta por encima del 100%. Con eso creo que he logrado cubrir en gran medida lo que es el proyecto Marban. No sé si ustedes tienen otra pregunta. Adrián, seguro que algo se te ocurre para preguntar, pero yo suelo comentar que los números son impresionantes. Sí, sí. Sí, sí, es un proyecto además muy interesante y, como bien dice José, la posible sinergia estando con las otras minas al lado y de hacer una operación así toll mill, de simplemente tener que minar y que se procese en otra planta ya construida. La verdad, las economics en ese caso, la verdad, se verían muy, muy bien. Pero ya que estás aquí, te quiero preguntar una cosa. Y es, en tu opinión, de cara a los oyentes que nos estén escuchando, ¿qué crees que es los detalles más importantes que se deben buscar a la hora de leer un estudio de viabilidad? Sea la fase que sea, un feasibility, un pre-feasibility, un scoping study, ¿qué te parece a ti lo más relevante? Desde un punto de vista inversor, entiendo, ¿no, Adrián? Sí. Yo creo que finalmente tenemos que evaluar cada una de las partes que componen el flujo de caja descontado. Y quizás suena muy complejo, pero no es tan complejo. Uno, necesitamos saber cuáles van a ser las ventas. Y para saber las ventas necesitamos saber el tonelaje, la ley, si es que hay regalías impuestas en los proyectos, que es algo que no mucha gente lo ve, pero que afecta radicalmente a los proyectos. Y luego, finalmente, el precio del oro. Esto es lo que tiene que ver con las ventas, ¿no? Y como tal, dentro de este tonelaje hay que ver quién ha hecho el reporte técnico de los recursos, porque si lo ha hecho un hijo de vecino es diferente que si es que lo ha hecho una empresa muy reputada, porque la empresa reputada no puede poner su nombre en riesgo. Entonces eso es sumamente importante. En términos de los estudios metalúrgicos para ver las recuperaciones, hay que ver también quién lo hizo. Entonces, al final, ¿qué tienes? Tonelaje, por ley, por recuperación, por las regalías que hayan y por el precio del oro. Eso te da las ventas. Entonces, cada uno de esos factores tiene que ser analizados con mucho detalle. Como regla de la mano, como dicen los gringos, rule of thumb, ¿no? Como quien pone el dedo al cielo, yo diría que los proyectos hoy día en el mundo de oro, aquellos que tengan por encima de 0.7 gramos en tajo abierto o en cielo abierto, tienen mucho chance de que funcionen, aun cuando en el Perú hay muchas minas que funcionan hoy día a 0.3 gramos por tonelada, pero claro, eso ya tienen una infraestructura en pie. Y luego para minas subterráneas, yo diría que el monto debiera ser 15 gramos por tonelada por metro. ¿A qué me refiero con eso? Alrededor de 5 gramos por tonelada de ley y al menos 3 metros de potencia. Puede que no tengas los 3 metros de potencia, puede que tengas 1 metro de potencia, pero tienes 15 gramos, entonces tienes igual 15 gramos por tonelada por metro. Usualmente ese pequeño cálculo funciona para ver si es que las ventas van a funcionar
en esos proyectos. Luego pasamos a la segunda línea del flujo de caja descontado, que viene a ser el costo, ¿no? Y en ese sentido tenemos una suerte de dos costos. El costo de capital, el cual hay que dividirlo en diferentes partes, en la planta, en la relavera, en la construcción de infraestructura y ciertamente en el desarrollo de la mina. Y luego viene ya el costo operativo. Y para ese costo operativo yo creo que es sumamente importante evaluar los diferentes activos que hayan que sean similares al cual estamos revisando nosotros. Es decir, si vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Marban, habría que ver qué otras minas hay que estén produciendo alrededor de 160.000 onzas al año, que tengan una ley de más o menos 1 gramo, 0.9 gramos, que estén procesando de nuevo 15.000 toneladas por día, y ver si es que los números que tiene O3 son comparables. Evidentemente nosotros lo hemos hecho y sabemos que son comparables con otros proyectos, y de hecho estamos siendo bastante conservadores. Pero es sumamente importante tener lo que los gringos le llaman el benchmark, porque si no, en todos estos estudios estamos tomando estudios que pueden sacar los números sobre el sombrero y no necesariamente ser realistas. Y creo que es sumamente importante ser realistas. Y luego la tercera parte de la ecuación, luego de tener las ventas, los costos, y si restamos ambos, luego lo que nos queda es imprimirle el impuesto. Y eso va a depender de jurisdicción en jurisdicción. Entonces es sumamente importante entender cómo es el tema de los impuestos. En algunos países se pagan inclusive utilidades antes de impuestos a los trabajadores, que afecta inmensamente el resultado financiero. Y luego entender cómo va a ser financiado el proyecto, si va a ser con deuda o con capital propio, o si se van a emitir acciones, porque eso también podría impactar el proyecto. Entonces creo que espero no haber sido demasiado poco directo en la respuesta, pero creo que es sumamente importante dividir por partes el proyecto cuando uno lo evalúa en todos estos proyectos de PEA o de prefactibilidad o de factibilidad. Y un tema importante también es un tema conceptual. El PEA o el Preliminary Economic Assessment, por definición, es un proyecto que puede tener hasta el 50% de margen de error. Y los ingenieros como tal lo saben y lo utilizan. Y por eso mucha gente dice el PEA no me interesa, es demasiado general. El prefactibilidad tiene 25% de error y el factibilidad 10% de error. Eso es por definición, ¿no? En cualquiera de los códigos que quisiéramos utilizar. Pues muy bien explicado, la verdad. Si en el futuro dejas la minería activa, siempre tienes ese futuro como profesor, porque la verdad es que muy bien explicado. Y antes de terminar, de pasar a preguntas más generales sobre minas, nos gustaría saber tu visión sobre el futuro a varios años vista de O3. Si pensáis en expandiros a más sitios o centraros en estas minas y quedar, bueno, lo que acabas de comentar ahora. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de O3? Bueno, la visión de O3 y el propósito es finalmente ser un productor intermedio, comenzando con la mina de Marban, continuando con la mina de Alfa, donde ya tenemos una planta, una opción por una planta que podemos comprar por $5 millones en cualquier momento hasta el año 2025. Y esa sería la segunda mina, y a partir de eso seguir creciendo y armando una empresa que vaya a ser que pueda producir alrededor de 300.000 onzas al año constantemente y generando la mayor cantidad de flujo de caja de efectivo y distribuyendo la mayor cantidad de dividendos. Creo que la industria minera se merece empresas que generen dividendos, que le devuelvan a los accionistas y que esencialmente hagan su trabajo, porque al final nosotros como mineros lo que tenemos es que sacar el dinero y repartirlo sacar el oro, venderlo, y lo que se genere también repartirlo a los inversionistas. Creo que la industria cambió
a enfocarse mucho en el precio solamente de la acción, pero no a lo que tiene que hacer el minero. Y el minero como tal tiene que, aun cuando parezca extraño, raro o de repente inaudito, tiene que desprenderse del precio del oro. Porque el trabajo del minero no es depender del precio del oro. El trabajo del minero es producir al menor costo posible para que, independiente del precio del oro, siempre hagas plata. Entonces, en la medida en que nosotros podamos estar en ese primer cuarto de los productores, estamos haciendo nuestro trabajo como mineros. Nosotros no quisiéramos enfocarnos en minas que no nos permitan estar dentro de este primer cuarto. Y si es que no estamos, tendríamos que esencialmente venderlas. El futuro de O3, Dios quiera esa sea la visión y la podamos ejecutar. La realidad de todo es que hay ciertos agentes externos, los cuales quizás no permitan que nosotros lleguemos a eso. Y cuando me refiero a esto es que hacia el año 2027, la mina, Canadian Malartic, la productora más grande de oro en el Canadá, se queda sin oro de lo que viene a ser el cielo abierto y van a comenzar a producir del subterráneo. Pero el subterráneo solamente van a poder extraer, en el mejor de los casos, basado en un PEA, que ya hemos dicho antes que puede tener hasta el 50% de error, 20.000 toneladas al día. Ellos tienen actualmente una planta en perfectas condiciones para procesar 60.000 toneladas al día, lo que significa que habría 40.000 toneladas libres para procesar. Nosotros necesitamos 15.000 toneladas para procesar, lo que significa que el escrito está puesto en la pizarra. Esencialmente, hay dos opciones. O procesan nuestro mineral y nos cobran, y eso vendría a ser un toll milling, o si ustedes fueran Agnico y Yamana, también pensarían, ¿para qué le voy a procesar el material a estos señores de O3 si yo puedo comprar este proyecto por nada? Al día de hoy, y lo digo porque creo que es importante poner en contexto dónde estamos parados, al día de hoy O3 vale 90 millones de dólares americanos, aproximadamente 100 millones de dólares canadienses, además 75 de repente. Y tenemos alrededor de 50 millones de dólares americanos en caja. Por ende, el valor de la empresa, el enterprise value, viene a ser alrededor de 20 millones. Y tenemos un activo con un valor fundamental de 300 millones de dólares. Lo que significa que ellos, aun cuando pagasen el 100% de premium, estarían llevándose el proyecto casi gratis. Entonces, creo que va a ser unos meses sumamente interesantes de ver si es que logramos poder tener un acuerdo para que se nos procese el mineral, o caso contrario, lo que estaríamos viendo es a uno de los grandes tratando de comprar a O3. Esa sería mi predicción, aun cuando no tengo una bola de cristal. Pero creo que hay que ser sumamente sensatos en ver qué es lo que está pasando en nuestro patio trasero, ¿no? Por decirlo así, o patio delantero, por decirlo. Y con esto pasamos a un par de preguntas un poco más abstractas, un poco más generales. Empezando por, ¿cuál dirías que son las commodities que más te gustan? Obviamente, supongo que me vas a decir el oro, por motivos obvios. Pero ¿cuál dirías que son tus commodities que más te gustan, las que ves mejor perspectiva? Creo que el mundo se está moviendo, ya esté de acuerdo yo, si sea erróneo o no erróneo, si sea lo que uno debiera hacer o no, con todo este gran tema del cambio climático hacia vehículos eléctricos y hacia energía renovable. Y como tal, hay ciertos productos que van a ser sumamente importantes. Asumiendo solamente el crecimiento, por decirlo rápidamente, de autos eléctricos. Creo que el cobre, la plata, van a ser sumamente importantes. A mí me encantan. Ciertamente el litio va a ser un material sumamente importante en todo este proceso, al igual que el cobalto y el níquel. No nos olvidemos de esos dos, porque se necesitan mucho para hacer las baterías.
Y creo que una de las cosas que no se ha visto o no se ha estado hablando mucho, y creo que valdría la pena mencionar como un tema de energía, especialmente con lo que hemos visto con Rusia y Ucrania, es el tema del uranio, ¿no? O sea, porque yo creo que las plantas nucleares van a renacer, van a ser una opción real. Creo que Europa se ha dado cuenta de cuánto frío puede pasar en el invierno si es que decidimos no ser amigos de Rusia, ¿no? Y una de las salidas ciertamente es la energía nuclear. ¿Y cuáles son tus empresas favoritas del mundo minero? Si quieres puedes comentar un poco también en empresas que estás como advisor, como Sierra Metals o Discovery Silvers. Mira, yo soy una persona que confía mucho en los lugares donde estoy involucrado. No sería el CEO de O3 si no creyera en O3 al 100%. Creo firmemente en el valor fundamental de las empresas y creo que eventualmente el valor fundamental se sobrepone a lo que está de moda. Y en ese sentido, yo, o sea, evidentemente tengo mucho bias, pero creo que O3 es una gran oportunidad. Creo que Osisko Mining es una de de los mejores activos que hay hoy día en el mundo. Yo creo que es una mejor versión que Red Lake. Y Red Lake fue el comienzo de Goldcorp. Como valor fundamental, en mi opinión, Osisko vale $3 billones y hoy día está en el mercado alrededor de 1 canadiense. Sin lugar a dudas, creo que Buenaventura en Latinoamérica es una opción extraordinaria. Por el ratio de caja contra deuda que tiene, por los activos que tiene, por el futuro que tiene. Creo que Silver Mountain Resources, que es una empresa nueva que ha nacido en febrero de este año, tiene la caja y tiene el activo para sacarlo adelante, tiene 80 millones de onzas de oro y van a comenzar a producir en el 2024. Ciertamente, Discovery Metals tiene un gran potencial. Discovery Silver tiene un gran potencial en México. Es uno de los depósitos más grandes de plata en el mundo y que tiene una oportunidad extraordinaria. Hay una pequeña empresa en Canadá que acaba de encontrar níquel, que se llama Manitou Gold, que comenzó como una empresa de oro, pero ahora ha encontrado níquel. Va a ser bien interesante ver cómo se sigue desarrollando. Y creo que no dejaría de prestarle atención, yo lo tengo en mi propio portafolio, a las tres grandes, ¿no? A Newmont, a Barrick y a Agnico Eagle. Creo que son tres empresas que, si creemos en que el oro eventualmente va a tener una posición importante, creo que es importante tener una posición en aquellos que producen la mayor cantidad de oro en el mundo, ¿no? Y esos son estos tres. Si creemos en el gran desarrollo de cobre, sin lugar a dudas hay que tener una posición en Freeport, ¿no? Muy interesante. ¿Y cuál dirías que es la mayor lección que has aprendido en tu carrera como empresario o ejecutivo? Creo que al final fue una lección dada por mi abuela, ¿no? Mi abuela tenía un gran dicho que decía el esfuerzo en la vida, ¿no? Y creo que como profesional el tesón, el empeño, la disciplina y la perseverancia finalmente es lo que a uno lo define, ¿no? Y si algo he aprendido en mi carrera profesional es a ser perseverante, ¿no? A saber de que siempre hay una luz al final del túnel, aun cuando todo parezca destruido y cuando parezca que no hay ninguna opción, si tú sigues trabajando y sigues empujando las cosas hacia adelante y que nadie te las va a regalar además, eventualmente sale la luz. Creo que es importante también el ser honesto. Creo que finalmente eso te distingue no solamente como profesional, sino como persona. Y creo que el decir la verdad siempre es sano. Creo que al final el premio por decir la verdad siempre es mejor. Muy de acuerdo con ambas lecciones. Otra pregunta que tenemos es: ¿qué países consideras que tienen más potencial para inversores en materias primas? Pueden ser porque
puedan haber grandes descubrimientos o porque pueda tener más seguridad o porque pueda cambiar a futuro a mejor. Bueno, los motivos que tú elijas. ¿Qué países consideras que pueden tener más potencial? Creo que todos los que tienen cratón son lugares con gran potencial para oro. Yo evidentemente creo mucho en Latinoamérica, creo mucho en el Perú por potencial de cobre. Creo que en el Perú se ha descubierto poco y creo que todas las dificultades para hacer exploración en el Perú, porque están tomando mucho tiempo, los permisos ha ido quitándole competitividad. Creo que Canadá tiene aún un potencial inmenso, aun cuando estamos en lugares como Val-d'Or, que ya vendría a ser un terreno maduro. Seguimos encontrando oro y se siguen encontrando nuevos depósitos y cada 5 años hay un nuevo depósito y creo que Canadá, con la regulación que tiene, la legislación que tiene y como país, porque tiene poca gente y es sumamente rico y hay lo que le llaman el rule of law, creo que tiene un potencial extraordinario. Creo que los Estados Unidos, si es que no se complica con la legislación, sigue siendo un país con un potencial extraordinario para minerales, extraordinario. Uno de los lugares que comienzo a prestarle mucha atención, que no le había prestado mucha atención, son estas Guyanas, Guyana francesa, Guyana inglesa, Surinam, porque finalmente son parte del mismo cratón que viene desde el África. Y habría que perseguir después pues, al cratón africano también, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo personalmente no conozco mucho de África, no me sentiría cómodo trabajando en África, pero hay quienes que sí, y el que conoce cómo trabajar en África, pues extraordinario, ¿no? Yo creo que Brasil tiene un potencial fantástico, pero ¿iría yo a Brasil? No, yo creo que Brasil es para los brasileros. Brasil tiene una complejidad cultural que yo no la conozco y no estoy dispuesto a pasar 3 o 4 años aprendiendo para poder trabajar. Si tienes el socio ideal que sea brasilero, pues fantástico. Creo que los países maduros han regresado a sus raíces y a buscar aquellas cosas que antes no valían, pero que ahora valen. Y a eso me refiero a Portugal y a España, ¿no? O sea, esta gran cadena de la cadena de la pirita, con potenciales de depósitos de cobre, pues sí, ahí y este Pirate Belt, creo que tiene un potencial inmenso. Y de nuevo, existe el rule of law, que es sumamente importante, ¿no? El Estado de Derecho es sumamente importante, aun cuando hay algunos que quieren destruir eso por simplemente ideologías, creo yo, equivocadas, o si no son equivocadas, al menos no las comparto. Va a permitir el desarrollo de los pueblos, la disminución de la pobreza y finalmente por eso hacemos empresa, ¿no? No solamente para volverse rico, sino para devolverle algo a la gente. Y en el lado opuesto, ¿cuáles son los países que consideras sobrevalorados o en los que no invertirías? Mira, lugares que tienen un potencial extraordinario, pero que no iría y no quisiera generalizar, pero en líneas generales los países árabes, ¿no? Porque de nuevo, no conozco la cultura, la historia, lo que ha sucedido con Afganistán, descubriendo depósitos muy importantes, pero que después fueron parados a la gente de Antofagasta y de Barrick. No me siento cómodo yendo a Egipto, aun cuando probablemente tiene un potencial gigantesco. No me siento cómodo yendo a Turquía, aun cuando me dicen que es fantástico. No, Turquía para los turcos. O sea, yo no lo conozco, no me siento cómodo. Esa sería mi reflexión. Australia, ciertamente, gran potencial, ¿no? Pero no conozco Australia. Entonces, hablaría sobre algo que no conozco y no prefiero evitar el comentario. Y antes de terminar con las preguntas finales, nos gustaría saber cuáles han sido, por un lado, tus mayores errores como empresario o ejecutivo. Bueno, no sé si fue un error, pero ciertamente fue uno de los momentos más difíciles y fue el secuestro de las 6 personas en Colombia.
ante eso quizás no debí haber confiado en lo que me dijo la gente de seguridad, sino haberme involucrado más. Quizás ha sido uno de los errores más grandes. Más sobre todo porque tienes a gente a la cual tú quieres, ¿no? Y ya cuando hablamos de personas, el tema es totalmente diferente cuando uno pierde algo de dinero a cuando uno pierde a una persona. Estamos hablando de un valor totalmente diferente. Entonces, como error, creo que quizás ese ha sido uno de los mayores errores, ¿no? Pero bueno, hay que decir que por fortuna al final acabaron todos liberados. También, o sea, fue un error que podría haber salido o podría haber sido más costoso, pero bueno, consiguió salir razonablemente bien. Pero sí, tiene que ser muy complicado vivir esa situación, esos meses, tanto ellos como todo el equipo y las familias. Exactamente, sobre todo las familias, muy, muy complicado. ¿Qué de poder viajar al pasado, qué habrías cambiado para cambiar esa situación? Nada, no cambiaría nada porque no sería lo que soy hoy si no hubiese vivido toda esa experiencia. Muy buenas palabras. Y la última, antes de entrar con las preguntas finales, es ¿cuál dirías también alguno de tus grandes errores como inversor? De esos varios, creo que ser muy impulsivo. Dejarme llevar por los buenos vendedores que hay, porque realmente cuando uno comienza en esta industria hay muchos vendedores de cebo de culebra, ¿no? Y el entusiasmo de la gente te entusiasma a ti mismo y tú comienzas a creerte el mismo cuento y comienzas a poner plata y luego dices, oye, escúchame, pero si yo he estudiado finanzas y yo tengo que hacer un flujo de caja de contado, yo tengo que saber cuál es el valor fundamental y me estoy llevando por lo que me dice este tipo, me está jalando a donde yo no quiero ir y estoy poniendo encima plata. De esas me han pasado varias, de llevarme por la emoción. Y creo que esta es una industria en que uno tiene que llevarse mucho por la razón. Es difícil no llevarse por la emoción porque al final somos casi que jugadores de casino, porque hay muchas variables. Pero creo que si las logramos disgregar, se puede hacer dinero en la medida que seamos pacientes. Creo que la impaciencia ha sido uno de mis grandes errores. Creer que algo iba a salir en los primeros 3 o 4 años, esperar poner esa plata en otras cosas. Y creo que esa reubicación del capital tiene que ser bien definido en el tiempo. Sí, es algo bastante común esto. Digamos que la inversión minera suele ser bastante campo de minas, pero haciendo los deberes, como tú dices, buscando el valor fundamental de cada activo, haciendo este descuento de flujos de caja, siempre con asunciones razonables, pues se puede ganar mucho dinero reduciendo el riesgo, pues, de manera considerable. Y para terminar, tenemos unas preguntas finales. Primero una serie de preguntas cortas, que estas son las más difíciles. Hasta ahora has respondido todo bien, sin problema. Estas son ya más difíciles. Y empezamos preguntando por un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. La primera persona que se me vendría sería Roger Federer, por su calidad como persona y por elegancia para jugar el tenis. Pero si le tengo que dar a mis hijos a uno, le daría a Rafael Nadal, porque creo que es quien define a mi familia en el valor de la disciplina y la perseverancia. Creo que Rafael Nadal es una muestra impecable de lo que significa ser perseverante, aún muy talentoso, pero muy perseverante. Y el otro, Cristiano Ronaldo. Creo que también, aun cuando no tan talentoso como quizás un Messi, creo que es un tipo de una perseverancia, una disciplina y un profesionalismo a todo nivel. Creo que nadie puede negar eso de Ronaldo. Vale. Bueno, en general tenemos prohibido las respuestas porque siempre la gente dice deportista, Rafa Nadal, empresarios suelen decir Amancio Ortega o Roig de Mercadona. Pero bueno, como has dicho Federer, vale la respuesta. Películas, no vale El Padrino, también la suele decir en películas, pero bueno, está bien, Federer.
La respuesta, Sí. nos quedamos con Federer y Federer, Ronaldo, entonces. sí. Y Ronaldo, así que te lo perdonamos. Un artista. Carlos Vives. Shakira. Un empresario. Alberto Benavides La Quintana. ¿Puedes contar algo de él? La verdad es que no me suena el nombre. Bueno, Alberto Benavides La Quintana es mi abuelo. No, es que no había entendido el nombre, perdón. No había Sí, entendido el sí, nombre. sí. Fun- Fundó Buenaventura. Sí, sí. Vale. ¿Un filósofo o pensador? No sé si se consideraría filósofo, pero Jordan Peterson. Jordan Peterson es un psicólogo, un psiquiatra clínico que ha hecho muchos estudios y es muy vocal acá en Canadá, sobre todo con temas primero que nada, de propósito, de encontrar un propósito, de plantearte ideas en el tiempo, pero además ha sido un férreo debatista, por decirlo así, un debate muy bien en términos políticos y especialmente el tema de género. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Depende de qué país, pero si vas a Perú, yo diría que uno de los mejores sitios es Osaka. Osaka es una comida Nikkei, que es una combinación entre el japonés. Acuérdense, Perú es la segunda o el tercer lugar con la mayor cantidad de japoneses en el mundo. Entonces el Nikkei es esta fusión entre la comida nacional, la comida peruana, o las especies peruanas, y el Nikkei, y la comida japonesa. Y Osaka hay en varias partes del mundo, ¿no? En Canadá, uno de mis restaurantes favoritos se llama Auberge de Pommier, que es un restaurante francés, muy bueno. Y nada, en España tengo varios, diría. ¿Cuál dirías en España? En todos lugares se come bien. En España no hay forma de comer mal, encima tomas buen vino por poco, que es una maravilla. ¿Me puedes preguntar cuál es el vino que más me gusta? Venga, Yo tengo mucha curiosidad por eso. venga. Buena pregunta. Un vino. Mira, el que más me gusta es el Castillo de Igay de Marqués de Murrieta, del 2011. Me Pero ha dado... el vino que más sentimiento tiene para mí es el Bea Sicilia Único. Y la razón es que el día en que Buenaventura hacía el IPO, hacía el levantamiento de capital para salir público en la Bolsa de Nueva York, hacen un gran almuerzo en un lugar en el Perú, en el Club Nacional, y estaba el directorio en pleno, y mi abuelo les invita el vino Takama, que es el vino nacional, que él siempre era de poner el vino nacional porque creía que era lo que había que hacer. Y Tito de la Torre, que era su muy buen amigo de él, primo hermano de mi abuela, parte del directorio de Buenaventura, le dice: Alberto, por primera vez en la vida no seas tan amarrete y yo te voy a pedir el vino, y pidió una caja de Bea Sicilia que mi abuelo casi se muere. El cuento es que todos lo disfrutaron inmensamente y con pena un mes después a Tito La Torre lo secuestran por casi 8 meses. Y mi abuelo siempre decía, ¿no? Al menos nos tomamos el mejor vino que se podía. Y creo que un poco la lección que me llevé yo de ese comentario fue: no dejes pues el mejor vino que tienes en tu casa para después, tómatelo con quien tú quieres en el momento en que hay que tomarlo, ¿no? Dejar las cosas para después a veces pueden ser penosos. Muy buena reflexión. Impresionante. Y muy de acuerdo que los Vega Sicilia son alucinantes. Una canción. Es una canción de Shakira que esencialmente dice que uno lo puede todo. Y no sé el nombre en español, por eso no te la digo, pero esencialmente dice: yo me caigo y me levanto, y aunque me caiga me sigo levantando, y no importa qué pase, yo sigo para adelante. Y para terminar, una película. Uf.
¿Sabes que la primera que se me viene es la de Rocky? La de Rocky Balboa, que probablemente no es la película de más que se te vendría a la cabeza inmediatamente, pero Rocky Balboa se me viene a la mente inmediatamente. Matrix se me viene a la mente también. Sí, esas dos. Rocky, la 1 o Rocky Balboa, porque creo que es la 4, no, la 6, que se llama Rocky Balboa. ¿Cuál te refieres? La primera de todas, ¿no? Creo que. No, sí, la 4 creo que fue la que pelea con el ruso, me parece. Me llamó mucho la atención. Ah, sí, esa es la 4, contra Iván Drago. Así Sí, es. la famosa contra el ruso. Sí. Y pasamos así a ya las últimas preguntas, y es, ¿qué has aprendido este último año? He aprendido que tengo que continuar siendo disciplinado, perseverante y, muy importante, ser paciente. Creo que la impaciencia no me lleva a ningún lado, y aun cuando es difícil, hay que aprender a respirar 3 veces antes de decir algo. Y he aprendido que la regla de los 3 segundos es importantísima. Cuando te dicen algo que no te gusta, tómate 3 segundos antes de responder algo, porque puedes herir a alguien sin darte cuenta. Muy buena reflexión. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Seguir pensando en los 3 segundos para poder decir las cosas de las cuales no me arrepienta. Y por último, consejos y libros para aprender de minas. O libros que tienen temática minera, como alguna biografía, por ejemplo. Yo diría que el Society of Economic Geologists tiene las mejores ediciones de geología, sin lugar a dudas. Creo que si es que alguien busca a Richard Sillito en internet, va a encontrar cosas sumamente interesantes. Y sí, yo creo que Richard ha sido de los que probablemente, si entramos en internet, vamos a encontrar hasta lecciones de él. Creo que dentro de los profesores que vale la pena investigar es a David Cook de la Universidad de Western, no sé si sigue ahí, en Australia. Sí, los primeros dos que se me vienen a la mente son esos dos. Hay uno más de la universidad, que estuvo en la Universidad de Ottawa, pero no se me viene a la mente en este instante. Y ciertamente para flujo de caja descontado, Michael Doggett, ¿no? Michael Doggett es para mí el tipo más brillante que hay en ese tema en particular, ¿no? Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias, José. La verdad es que lo has explicado muy bien. O sea, las historias han sido muy interesantes y además explicadas de una forma muy didáctica. Así que queremos agradecerte mucho que hayas venido por el podcast. Y por último, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Nada, mira, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Creo que siempre es muy interesante compartir no solamente de cosas mineras, sino de cosas más personales, y creo que ha sido un privilegio estar. Estoy a su servicio para lo que ustedes necesitan. Sí me gustaría decir que, precisamente porque estoy involucrado y porque tengo mi plata metida, creo que es una gran oportunidad que tus oyentes se tomen el tiempo de ver qué cosa es O3. Pueden revisar la página web www.o3mining.com y convencerse de lo que yo les he venido contando ahora acerca del valor fundamental de O3 y la gran oportunidad de invertir. Estamos en lo más bajo en este momento de lo que ha sido la capitalización bursátil, y creo que hay una oportunidad importante para tus oyentes de tener una ganancia, me parece. Yo sigo creyendo firmemente en dónde estamos y qué estamos haciendo. Con eso concluyo. Muchas gracias. Adrián, ¿algo más que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí
Y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que nos des las 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.